cercanía. Y la intención de hoy es nivelar los temas a la fecha que tenemos previsto para este tercer día y poder tratar de alcanzar incluso ya el inicio de los análisis cualitativos y cuantitativos de los valores isocinéticos. Eh, Voy a trabajar en esta pantalla reducida, que es lo que me está permitiendo ahorita el sistema. Y si en algún momento dado ya termina de cargar toda la información, entonces pasaré a pantalla completa. Bien, hablando de modos de trabajo, hay, digamos, una serie de ilustraciones que nos pueden dar un panorama muchísimo más gráfico de los modos de trabajo. Entendamos por modo de trabajo toda una configuración de aspectos, que aquí sí la palabra protocolo es muy importante. No solamente determinar como modo de trabajo el correcto posicionamiento del paciente, sino también las estrategias de evaluación, de medida, de rehabilitación o entreno que queramos hacer con nuestros pacientes. Es importante considerar que los sistemas isocinéticos hoy en día nos permiten no solamente escoger el pivote articular, el lado específico donde vamos a trabajar, el posicionamiento e incluso también el rango de graficación en newtons metros, por ejemplo, en una cuadrícula. Al igual que también nos permite escoger el modo isocinético de trabajo que vamos a hacer. Puede ser, como lo habíamos dicho ya anteriormente, isocinético clásico, isocinético balístico, isotónico clásico, movimiento pasivo continuo, actividad isométrica. Y todo esto de alguna u otra forma se puede conjugar con el estilo de cocontracción o de contracción que le vamos a pedir a nuestro paciente que realice. Puede ser una concéntrica, concéntrica. Eso debe interpretarse como una actividad, digamos, extensora concéntrica, flexora concéntrica en un retorno específico, o pueden haber mezclas o, según sea la intención o de evaluación o de rehabilitación que queramos. Concéntrico, una actividad, por ejemplo, flexor, extensora, y excéntrico, una actividad flexora, y viceversa, excéntrico, concéntrico, o las dos actividades excéntricas, o una actividad concéntrica combinada con un movimiento pasivo de retorno, o un movimiento pasivo inicial con una contracción concéntrica de retorno. Existen otras posibilidades que después vamos a ir viendo. También, como modo de trabajo, debemos entender que debemos establecer tiempos o criterios de finalización, que puede ser por tiempo, eso en unidades de segundos, o número de repeticiones alcanzadas o eventualmente trabajo realizado. Y por supuesto, la variable más importante en este caso vendría a ser básicamente el hecho de trabajar de alguna u otra forma en una velocidad constante. El espectro de velocidades pueden ir desde menos de un segundo, de 1 grado por segundo, hasta 300, 400, incluso 500 grados por segundo, cosa que eventualmente no estilamos. Por ahí tenemos un límite seguro de hasta unos 300 grados por segundo. No se trata de que entre más rápido sea el dinamómetro, de mejor calidad es. Aquí apuntamos más bien a un concepto de usar una máquina con altos niveles de seguridad sin exponer al paciente a altos grados de velocidad que pudieran en algún momento dado, presentando algún grado de fragilidad o viniendo de algún grado lesional, poder ser un riesgo nuevamente de lesión. Y por supuesto, determinar el tiempo de descanso es fundamental. Entonces, tenemos una serie de posibilidades de trabajos y patrones de trabajo, como ya lo hemos mencionado, y una serie también de posicionamientos o estrategias posicionales que son importantísimas que estén configuradas siguiendo un buen protocolo de posicionamiento en el paciente. Y eso implica no solamente las angulaciones de la silla, la mesa, el dinamómetro satelital, la altura del dinamómetro, los ángulos rotacionales del dinamómetro, sino también el acople de los adaptadores correspondientes en consonancia
con una anatomía que pudiera estar ciertamente con limitaciones patológicas y en respeto propio del posicionamiento de estos adaptadores a la condición fisiopatológica o morfopatológica que el paciente pueda tener. El aparato debe ajustarse al paciente, no el paciente ser forzado al posicionamiento del aparato. Entonces, las pequeñas angulaciones pueden ser muy individuales para cada uno de los pacientes. Y eso pasa indefectiblemente por muchos aspectos, en algunos de ellos, las limitaciones propias que el paciente tenga y por supuesto que los rangos de movimiento que empezamos a establecer no vayan a ser antianatómicos o antibiomecánicos desde el punto de vista de no respetar, por ejemplo, un eje rotacional articular. A pesar de lo que Karpovich decía que los ejes articulares son migratorios, hay posicionamientos dinamométricos que son ejes en algún grado de plano y en algún grado de combinación de ciertas axis propias de rotación sobre esa enartrosis o sobre ese tipo de articulación que estemos evaluando. Entonces, forma parte también de las posibilidades en el protocolo de posicionamiento, también argumentar las cargas necesarias que quisiéramos nosotros evaluar y también trabajar como estrategias de rehabilitación si queremos ya alcanzar gestos funcionales, tecnemas propios de un acto de trabajo y convertirlos en un engrama ciertamente de buena funcionabilidad y de buena ejecución. El paciente tiene que sentirse cómodo con el sistema, debe sentirse libre para moverse dentro de un rango que hemos estipulado y hemos limitado. Y debe sentir también comodidad con las velocidades sugeridas. Las actividades que podemos ir haciendo son infinitas. Hay condiciones, por ejemplo, en donde podemos hacer fuera de un protocolo posicional del tutorial que el dinamómetro sugiera, la posibilidad de sugerir posiciones específicas en conveniencia de la conveniencia propia del paciente. Observen aquí que hemos sacado al paciente de la silla oficial, de la Contrex, la hemos posicionado en una silla común y corriente y hemos adaptado la altura, el posicionamiento de los adaptadores a ese brazo en esa posición y sin ser obsesivos por alcanzar rangos de movimiento considerados como normales, hacer evaluaciones desde el punto de vista de los rangos posibles de cada uno de los pacientes. Aquí tenemos también otras posibilidades posicionales donde en algún momento dado, por ejemplo, en estrategias de CPM o movimiento pasivo continuo, no sometemos al paciente a grandes fijaciones estresantes. Hay algunas situaciones que pueden ser ciertamente incómodas y lo que debemos garantizar es, bueno, un buen posicionamiento y sobre todo una buena ejecución del patrón de movimiento. Las posiciones tienen la posibilidad de reclutar una serie de adaptadores que también forman parte del modo de trabajo que vamos a configurar. Entonces, hay toda una triada. ¿Cómo se posiciona el paciente? ¿Cómo posiciona el dinamómetro? ¿A qué altura? ¿Con qué rotación? ¿Cuáles son los adaptadores que invito para garantizar el buen posicionamiento del paciente para la evaluación de tal determinado movimiento? Y también, bueno, el gran otro factor que es la programación desde el software del comportamiento de este robot isocinético del caso. Y una vez que tenemos todo esto, empezamos con una serie de eventos particulares. Hay un orden, esto sí lo llamo yo como protocolo, el orden de los procesos, digamos la estructura ordenada del seguimiento de los procesos. La variable es la condición clínica que el paciente tiene y la configuración de lo que yo pueda sugerir que el paciente haga. Normalmente en la realización de un protocolo de estudio siempre se realiza en un mismo orden. Se determina el rango de movimiento donde se realiza dicho estudio, que debe ser un rango o un arco de movimiento fisiológico sin molestias
álgicas. Ya lo hemos dicho, debe ser cómodo y no debe causar dolor. Se realiza la prueba con corrección del componente de gravedad, que es fundamental. Hay momentos en donde un segmento posicionado puede tener la tendencia de caer por efecto de gravedad y confundir el sistema de que eso fue una generación de fuerza muscular, no siendo esto cierto. Por ende, entonces, la corrección del componente gravitatorio siempre es fundamental para que cualquier movimiento que se haga a favor de gravedad sea realmente un movimiento activo contráctil por parte del paciente. Tercero, se inicia la prueba, se realiza el movimiento continuo pasivo, esto con la intención de familiarizar al paciente a las velocidades y el rango de movimiento al que va a ser sometido. Se realiza el movimiento isotónico, si fuera el caso, que acompañe, por ejemplo, una actividad volitiva en un CPM para que el paciente tenga ya confianza y entienda qué es lo que va a hacer. Se postula el movimiento isocinético a la velocidad determinada o en el patrón programado de velocidades sucesivas determinadas, mancomunadas ahí en una evaluación MULCO. Y si es del caso, también en muchos de los eventos sugerimos al menos una prueba isométrica que nos dé algunos otros valores. Las pruebas excéntricas quedarán a criterio del clínico en función de la condición y la prontitud de una evaluación que el paciente pudiera ciertamente tener. No están excluidas de un protocolo de estudio, pero tampoco son la prima fase en donde siempre se debe hacer una prueba excéntrica. Recordemos que las pruebas excéntricas a ciertas velocidades y con fragilidad estructural, tanto de fibras musculares, de la continuidad de fibras musculares, como también de la integridad propia del aparato cápsulo-ligamentario articular, pueden contraindicar en algún momento dado, inicial, digamos, posterior a un acto quirúrgico, una actividad excéntrica. Quedará esto para otros momentos y otras intenciones del caso. No debe ser considerado obligatorio en las primeras etapas, pero no es excluyente según sea el criterio del clínico. Aquí tenemos otras variables, aquí tenemos combinaciones de tonificación muscular con una sinergia de una estimulación eléctrica funcional junto con la actividad que el paciente isocinéticamente hace. Esto lo hacemos también con la intención de validar la efectividad de una FES, una estimulación eléctrica funcional. O sea, cuánto un estímulo eléctrico puede contribuir en un mejor rendimiento de en una prueba isocinética. Tal vez no tanto en la prueba, pero sí en el proceso de rehabilitación. Ahí es fundamental. En algunos casos es importante ofrecer después de una prueba isocinética algún grado de agente físico sinérgico. Por ejemplo, en algunos casos dado donde el esfuerzo del paciente ha sido tal y se genera tal vez un incremento térmico a nivel articular y hay un poquito de incremento térmico previo en esa articulación, entonces nos apoyamos un poco con aire frío criogénico o crioterapia por aire frío criogénico hasta lograr encontrar o alcanzar una banda terapéutica efectiva que se ubica entre los 8 a los 13 grados centígrados. Nunca pretendemos criocongelar una área, por ende ya vamos migrando poco a poco del hielo directo a estos sistemas controlados desde el punto de vista térmico. Y bueno, dentro de las posibilidades que diferencian a este equipo podemos mencionar los modos isocinéticos balísticos que tienen una enorme ventaja o favorecen mucho los procesos de rehabilitación, no solamente en el incremento de la fuerza, sino más bien en la consistencia de una fuerza frente a una velocidad y un recorrido articular. El producto muchas veces es la mejora de la coordinación intramuscular y la mejora de la coordinación intermuscular cuando escogemos un sistema de trabajo en modo balístico. Después vamos a hablar muy detalladamente de estas relaciones balísticas, pero les adelanto algunos aspectos. En la etapa inicial de la rehabilitación,
los pacientes a menudo son incapaces de producir la fuerza suficiente para lograr el movimiento activo en una medición isocinética. Entonces es aquí donde hacemos el uso del apoyo del isocinético balístico. El otro aspecto es que la velocidad del movimiento fisiológicamente razonable solo puede ser realizado hasta cierto punto. Aquí viene el modo isocinético balístico a darnos otro apoyo. Y a altas velocidades de movimientos naturales no se producen con el realismo propio. Aquí también viene a ayudarnos el modo isocinético balístico. Veamos un poquito también la configuración de lo que son básicamente los movimientos. Ya vimos que hay una serie de movimientos y también de unidades. Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades de leg press o la unidad de cadena cinética cerrada para miembros inferiores. He de decir que aquí en América Latina, el doctor Pavel Loesa ha hecho una cantidad importante de investigación sobre esta unidad y es digno en algún momento dado tener el privilegio de escuchar sus exposiciones. Sé que en algunas latitudes europeas también se conjugan, por ejemplo, lo pude ver en la Universidad de Potsdam con el doctor Stefan Müller, haciendo actividades incluso cruzadas con electromiografía de superficie a 2 canales, a 4 canales e incluso a 8 canales para correlacionar la actividad mioeléctrica en microvoltios con la generación de fuerza en newtons metro de cada paciente. En nuestro país hemos ido haciendo también acercamientos a estas experiencias electromiográficas de superficie. Por ejemplo, aquí estamos usando unidades electromiográficas inalámbricas que tienen una grandísima ventaja de ser inalámbricas de bajo peso, de aproximadamente unos 13 gramos, imagínense lo que pesa estas unidades, y de alta fidelidad para transferir y cruzar información electromiográfica en pantalla en otro ordenador. Pero sé que, por ejemplo, Contrex tiene un terminal, no sé si ustedes pueden ver aquí en la parte frontal inferior, un pequeño terminal, un conector. Este conector es una prevista para hacer una conexión de electromiografía simultánea con dinamometría isocinética. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad de dos extremidades, un agonismo, un antagonismo, una serie de repeticiones de contracciones sucesivas, si queremos hacerlo así. Y es algo muy interesante cuando logramos colocar bien un detector de señal electromiográfica, por ejemplo, en un músculo que llamamos o que se va a comportar como antagonismo, y hemos entendido con el tiempo tradicionalmente que cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja, podemos ver que la realidad biomecánica no es tan absoluta. No se da muchas veces una señal igual a cero cuando un agonista está activado y un antagonista supuestamente está en cero. En realidad encontramos un estado de contracción sostenida e incluso hasta en el mismo arco de movimiento en el recorrido un cambio dinámico donde por cocontracción y estabilidad articular el antagonista llega a ser fijador o estabilizador de la articulación para permitir un momento de ventaja biomecánico del músculo protagonista de la contracción. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de utilización de la dinamometría isocinética, aquí con gestos de trabajo, con evaluación para gestos de trabajo. Aquí hay algo muy importante que sí quisiera señalar. Fíjense que nosotros en algún momento dado, sobre todo en la industria o en los gestos de trabajo donde la fuerza física es protagonista del quehacer laboral del trabajador, a veces cuando hacemos selección de personal para cierta actividad física, consideramos una serie de factores, pero no consideramos la idoneidad y la capacidad meramente física para
hacer, por ejemplo, levantamientos de pesos o arrastre de cargas o empuje de objetos o condiciones ciertamente repetitivas con cargas elevadas o repetitivas con cargas mucho más modestas. ¿Y qué es lo que recogemos en el tiempo cuando no hacemos estos análisis ergonómicos o ergonométricos con estos u otros dispositivos? Que empezamos a recoger la queja de muchos trabajadores argumentando de que se están lesionando, de que tienen ciertas dolencias, que no pueden ejecutar su trabajo y bueno, empresarialmente pueden verse esos datos expresados en menor productividad. Hoy en día no solamente interesa escoger al sujeto sano para hacer la actividad y garantizar que tenga todas las características físicas que pueda soportar las cargas a las cuales laboralmente va a ser ciertamente sometido. Pueden ir desde atornillar, desatornillar, martillar, empujar, jalar, rotar, elevar, deprimir, una serie de cosas. Mi compañero Sacher Sánchez nos graficó el día anterior el escalado o el sistema de calibración que podemos tener dentro del software y que puede ser como una plantilla que nos permita dar las coordenadas posicionales de todos los factores variables de posicionamiento del dinamómetro y su sistema. Eso nos dice a qué ángulo está inclinado el respaldo, a qué altura está el asiento, qué tanto está adelantado, qué tanto está retrasado, cuánto giro en grados tiene hacia la derecha o hacia la izquierda, la altura del dinamómetro, la rotación del dinamómetro, la inclinación del dinamómetro, la ubicación propia del dinamómetro, la distancia del brazo de palanca al eje o fulcro rotacional del dinamómetro desde el punto de apoyo o ataque de fuerza por parte del paciente, los adaptadores que estemos utilizando, la métrica, centimétrica, donde los hemos ubicado, etcétera. Una serie de coordenadas que nos va a garantizar que si pusimos al paciente en estas coordenadas para hacer una evaluación y queremos hacer un retest o un post-test, y queremos realmente comparar, el paciente debe estar siempre en la misma posición para que los datos sean ciertamente válidos en una comparación longitudinal en el tiempo. También me había adelantado a conversar con ustedes o a compartir con ustedes las estrategias del modo de parada o el modo stop. El modo stop semifuerte se utiliza en un rango seleccionado, por ejemplo, específico. Digamos, si lo ponemos muy fuerte, preferiríamos ese modo como modo de stop en articulaciones ciertamente pequeñas. Nos referimos, por ejemplo, a muñeca y tobillo. Si vamos a evaluar rodilla y codo, preferimos un modo semifuerte o intermedio. Y si vamos a evaluar o tratar una articulación proximal como es cadera u hombros, o incluso en algún momento dado columna vertebral, sugerimos que sea ciertamente suave. Estos modos de stop son otra forma de proteger al paciente y a las estructuras que estamos vinculando. El software de Contrex es, es muy intuitivo y es muy tutorial. Una vez que escogemos, por ejemplo, la articulación, al lado izquierdo aparece una serie de opciones, tanto el concepto de modo de trabajo, el movimiento y la posición. Y de ahí podemos obtener recomendaciones posicionales, recomendaciones de fijación del paciente, recomendaciones de giros y ángulos específicos de posicionamiento de las piezas del dinamómetro, de la masa propia del dinamómetro y del posicionamiento del paciente en el dinamómetro, al igual que también vemos un ejemplo del gesto de movimiento y también el rango de movimiento considerado como normal y fisiológico.
sabemos que estamos trabajando con pacientes que pudieran tener compromisos de esos rangos de movimiento y haremos el ajuste del caso. Uno de los aspectos importantes también que debemos entender acá es ubicar o reconocer dónde el sistema nos dice que está el cero anatómico. El cero anatómico en un recorrido de movimiento es una coordenada que debemos marcarle al software para que él entienda qué movimiento se va a hacer y de dónde va a partir y hasta dónde va a terminar. Entonces, la ubicación del cero anatómico es muy importante y necesario calibrarlo bien y establecerlo bien. Hay ceros anatómicos patológicos que en ese caso tendríamos que respetar la fisiopatología propia de la estructura afectada. Entonces, hay aquí una serie de adaptadores, una serie de posicionamientos. La versatilidad es increíble. Eso sí, cuando se va obteniendo toda la expertise y la experiencia, los tiempos de posicionamiento se acortan bastante y uno no ocupa mucho tiempo en posicionar al paciente. En el proceso de aprendizaje es lógico que nos llevemos un tiempo ciertamente posicionando al paciente, pero ya con la experiencia uno preconfigura en la mente qué es lo que voy a evaluar y cuál va a ser el posicionamiento predilecto o idóneo o el adecuado para ubicar al paciente y hacer tanto la evaluación como la rehabilitación del caso. Entonces, estos tutoriales están implícitos dentro del sistema y nos va a permitir guiarnos o apoyarnos o orientarnos y no perdernos ni tampoco configurar movimientos o comportamientos dinamométricos de, valga la redundancia, del dinamómetro que pudieran transgredir la integridad física del paciente y eventualmente también afectar su condición patológica. Pueden observar diferentes posicionamientos y adaptadores. El sistema le dice qué adaptador debe usar para qué movimiento, en qué posición, cuál es la angulación deseada de la camilla, si la tengo que rotar a la derecha, a la izquierda. La gran ventaja de un dinamómetro satelital es que además de una mesa giratoria, es que tenemos ajustes sumamente convenientes y muy oportunos para cualquier movimiento que queramos hacer. Yo soy amante de la facilitación neuromuscular propioceptiva, la técnica de Kabat. Y sabemos que muchos de la configuración del posicionamiento de los pacientes en una dinamometría predilectamente o eventualmente son de predominio lineal, o sea, evalúan condiciones en un solo plano y en un solo eje de movimiento. Pero no es tan así, tan absoluto. Con estas unidades podemos hacer combinaciones de planos y ejes y sacar incluso diagonales de movimiento que podrían ser una serie de movimientos incluso que vayan en diagonal con patrón ligeramente en espiral, algo que se acerque muchísimo más a los movimientos naturales del cuerpo humano en determinadas funcionales de desempeño de la vida diaria. Entonces aquí podemos ver una serie de posicionamientos, vamos a pasarlos porque vamos a reiterar un poquito sobre esto en otro momento y vamos a ir optimizando el tiempo para poder acercarnos a iniciar hoy, es lo que aspiro, el análisis de aspectos cualitativos, aspectos sociométricos. Bien, que el resumo de todas estas diapositivas es que en cualquiera de las unidades usted tiene un apoyo, ciertamente tutorial, que le marca una hoja de ruta posicional y que se combina con factores que van a ser considerados como modos de trabajo o como cargas de trabajo. Pero el posicionamiento es fundamental y debe uno darse a la tarea de tomar buen detalle en el mismo para no tener ninguna mala experiencia con respecto a una
no tolerancia del sistema. Bien, vamos a intentar ahora compartir esta otra presentación. Vamos a ver si ya está cargada. ¿Me confirman ahora si tengo pantalla completa de esta segunda presentación? ¿Sí? ¿Alguien que me apoye ahí? Bueno, creo que sí. Y Bien, profe. hablar de aplicaciones clínicas es un mundo. En realidad, vuelvo a decir el dicho que menciona Bettina Pae en muchas de sus conferencias también. Un equipo es tan bueno como tan bueno es el clínico, el terapeuta, el especialista que lo está utilizando. Y es de ahí donde se pueden proyectar posibilidades de utilización clínica de un aparato isocinético, más allá de la tradicional evaluación de rodilla. Las utilizaciones son a veces innumerables. Recordemos que para evaluar en una evaluación isocinética o para qué evaluar en una evaluación isocinética, podríamos imaginar de que realmente nos va a permitir obtener datos sobre la eficacia del ejercicio terapéutico y la recuperación de pacientes. Y subrayo eso. Vean que es un ojo introspectivo. Yo voy a evaluar para evaluarme. Yo voy a medir para medirme. Y eso es fundamental. A veces somos muy activistas en donde proyectamos una serie de terapias y estrategias de rehabilitación y las tiramos hacia el paciente como el receptor de toda nuestra estrategia, pero nunca nos damos a la tarea de medir la efectividad de lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando. Entonces, isocinéticamente podemos en muchos casos, no en todos, porque no es absoluto para todos, obtener datos ciertamente muy concretos del avance o del impacto que está teniendo nuestra estrategia terapéutica en el paciente. Si no es el impacto deseado, los datos nos los van a decir y nosotros tenemos que replantear la intervención. Entonces, por eso yo soy tal vez un obsesivo defensor de que nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas y encontramos una serie de reacciones individualizadas para cada caso, inclusive teniendo el mismo diagnóstico. Entonces debemos adecuar ese anillo a ese dedo para que le quede adecuadamente al paciente y podamos obtener logros efectivos, duraderos, sostenidos y sobre todo útiles para el paciente. El otro aspecto es para identificar el déficit. A veces, si no identificamos un déficit, no sabemos de dónde partimos. Y si estamos haciendo un proceso y vemos que ese déficit se está superando, bueno, vamos bien, validamos el proceso. Es ahí donde hablamos de una rehabilitación no basada en evidencia, sino una rehabilitación con evidencia, porque estoy obteniendo datos evidentes de lo que estamos logrando con el paciente y de lo que el paciente eventualmente está ciertamente alcanzando. También realizar una cuantificación exacta, una cualificación de cambio de la capacidad, por ejemplo, de unidades neuromusculares para producir fuerza. En síntesis, volvemos al enunciado desde un principio, tratar de convertir la terapia en datos y los datos en terapia. Y básicamente entender que es una metodología que nos permite valorar el déficit, monitorizar el cambio frente a un acto terapéutico, un acto de rehabilitación, también utilizarlo como un soporte de ayuda diagnóstica, no es que da un diagnóstico, sino que ratifica una condición clínica de un diagnóstico que nos permite hacer comparaciones intrapersonales y entre personas, eso significa en el mismo sujeto y con otros sujetos, eso abre un sinnúmero de utilidades clínicas. También el aspecto que ya habíamos mencionado, las aplicaciones médico-legales, que son muchísimo más objetivas cuando usamos clinimetría objetiva y bueno, abrir todo el espectro de validación o confrontación de hipótesis de trabajo y realizar las investigaciones de caso de impacto. Bien, entonces,
Clínicamente, ¿o qué aplicaciones podríamos tener? Bueno, hacer evaluaciones isocinéticas, ratificación de diagnóstico a través de estrategias isocinéticas, valoraciones propias del rendimiento de una actividad isocinética, configuración de una estrategia de rehabilitación isocinética, hacer un entrenamiento isocinético que puede ser post-lesión. Ya hablamos incluso de las grandes posibilidades de usar los aparatos isocinéticos para alcanzar un performance mayor, a menos, por ejemplo, a nivel de países desarrollados, construyen a sus atletas, a sus deportistas, los hacen casi a la medida, los culturizan desde el punto de vista físico y neuromotriz, usando este tipo de unidades y haciendo entrenamientos semanales, no solamente con aparatos de peso muerto o pesas en un gimnasio, sino también con combinación isocinética. Vemos, por ejemplo, que centros de alto rendimiento deportivo tienen muy buenos gimnasios de aparatos de halterofilia y que ya empiezan Felipe. a sentir la necesidad e incorporar en su gimnasio aparatos isocinéticos, ya que estos pueden medir y también pueden rehabilitar en ambiente controlado. Generamos documentación, ¿sí? Es una validación importante. Bueno, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Y son criterios para continuar un tratamiento o para dar de alta. Y abrimos el espectro propio de la investigación del caso. Una lesión de manguito rotador. Un proceso de rehabilitación en rangos ciertamente muy bien tolerables. Expectativa del paciente, volver a jugar tenis. Una lesión postraumática y un traumatismo a nivel de tobillo, e incluso también con una ruptura aquiliana, una ruptura que fue reparada quirúrgicamente y que está en un proceso inicial de rehabilitación. Un paciente que por una gonartrosis severa, una artrosis a nivel de rodilla, valga la redundancia, fue sometido a un reemplazo total de rodilla. Aquí empezamos una rehabilitación rápida o temprana. La utilización incluso del aparato isocinético para la evaluación de pacientes pediátricos con, en este caso, con una diparesia espástica. Aquí procesos de potenciación muscular con el objetivo de alcanzar un mejor rendimiento en la patada de una futbolista de fútbol femenino. Aquí la combinación de aspectos que estamos viendo y que estamos tratando. Si ustedes pueden ver aquí en la pantalla a la derecha, ven que la elipse, vamos a correr un poquito esto, que la elipse que se está presentando acá está reflejando muy poco torque y que ha sido básicamente sugerido una serie de pequeños o de movimientos muy repetitivos. Esto posiblemente es una actividad de CPN. Definitivamente eso es un CPN, es una movilización pasiva, suave y combinada con aire frío criogénico. Evaluación de deportistas de alta élite que muchas veces son transferidos de un equipo en este caso de fútbol, de un equipo a otro equipo, de un país a otro país, y hoy por hoy los utilizan como criterio para comprar o no comprar un jugador. Así de sencillo, ¿verdad? A veces hay gato por liebre, el jugador mediáticamente vale mucho, pero viene lesionado y la lesión tal vez no se evidencia por otros sistemas de evaluación, pero la isocinética sí que puede sacar a relucir el grado lesional o deficitario que el paciente tiene. La correlación clínica en sus aplicaciones de, por ejemplo, ver una algometría con una deformación en concavidad de un miograma isocinético en pantalla y correlacionar eso también, al igual que también las correlaciones de relaciones de, por ejemplo, del estudio de la tonicidad muscular, espasticidad, flacidez, hipotonía, debilidad, atrofia, sarcopenia. Todo esto puede ser correlacionado isocinéticamente y también podemos apoyarnos, como lo hemos dicho,
con electromiografía de superficie. Todas las aplicaciones a nivel laboral, tanto en la valoración previa a la, digamos, determinación de un perfil de labor o en, básicamente en el diagnóstico situacional de una condición lesionada o lesional que el paciente pudiera tener y básicamente también en su proceso de rehabilitación. Aquí las variables en todos los pivotes articulares. Aquí estamos rehabilitando a un portero de fútbol, soccer, de alto rendimiento, seleccionado nacional, que sufre una lesión a nivel de su hombro, sus estructuras blandas a nivel de su hombro, y empezamos con la valoración de su estado frente a una prueba de estrés biomecánico en ambiente controlado, en ambiente isocinéticamente controlado. Y ahí vemos la graficación, vemos las indentaciones, esas fuerzas irregulares, o sea, esas hebras de fuerza irregular, esas muescas particulares que pueda presentar en un comportamiento extensor y flexor o abductor o aductor del caso. Y rompiendo un poco los esquemas otra vez, replanteando o moviendo paradigmas donde consideramos a la isocinética solamente para deporte de alto rendimiento, cosa que no es cierto. Por ejemplo, personas de edad avanzada pueden ser evaluadas y también tratadas con isocinética. Como les decía, la isocinética se perfila, se ajusta a la medida de cada paciente, de la condición clínica de cada paciente, porque es fundamental. Si bien es cierto, muchos de los procedimientos que hacemos en terapia se apoyan en estrategias manuales, lo que es cierto es que combinar una estrategia manual con una estrategia isocinética nos da en la isocinética objetividad del avance y eventualmente también nos puede dar un nivel de seguridad angular, por ejemplo, cuando se trata de movilizaciones pasivas específicas. Aquí tenemos otras configuraciones de posicionamiento. Como les digo, el paciente debe estar cómodo. Uno debe darse a la tarea de ubicar bien los adaptadores. Aquí tenemos un paciente saliendo de una lesión, de una bursitis subdeltoidea, en donde al principio el movimiento de elevación de su brazo era doloroso. Aquí tenemos una subluxación de la cabeza larga del bíceps, con dificultades rotacionales. El paciente fue reparado quirúrgicamente y ahí lo estamos ya rehabilitando en ambiente controlado, con los rangos a veces limitados y las velocidades más seguras para iniciar los procesos tempranos de rehabilitación. No esperamos 4, 5, 6, 9 meses para empezar procesos de rehabilitación. Algunos protocolos de evaluación, como contestábamos a los compañeros de PhysioCare, pueden estar supeditados con digamos, la exigencia propia del protocolo a 4 meses después de un acto quirúrgico, pero lo que sí es cierto es que el fortalecimiento muscular en actividades submáximas puede empezar con isocinética mucho tiempo antes. Bien, aquí vean, por ejemplo, un pequeño estudio que se ha realizado en donde se puede correlacionar una isocinética con los cambios tónicos en la escala de Helley-Tardieu, de lo que es la evolución de la espasticidad frente a la elongación o a la velocidad de elongación del reflejo miotático y la actividad propia del reflejo miotático por elongación de estructuras tendinosas y de uso muscular. Entonces, a mayor velocidad, muchas veces el refrenamiento propio en reflejo miotático, en presencia de espasticidad, presenta condiciones particulares. En Tardieu le damos una puntuación, 0, 1, 2, 3, 4, mientras que en isocinética le damos una cantidad de datos en potencia, en pictor, en morfología de curva, en ángulo de la morfología de curva, en ángulo de el pictor propio, en lo que es cuestión de trabajo, en lo que es incluso tolerancia a la fatiga,
en lo que es coordinación intramuscular e intermuscular. Entonces, ahí les dejo básicamente digamos, un pequeño esbozo de las múltiples aplicaciones clínicas que pudiéramos obtener con estudios isocinéticos y con estos aparatos isocinéticos. Posicionamientos, bueno, una serie de posicionamientos que ya hemos visto en el software anterior. Voy a salir de mi presentación. Vamos a quitar esta. Ajá. Y ahora vamos a reclutar. Ok. Vamos a entrar ya en el análisis cualitativo. Vamos a ver si logramos cargar. Creo que exitosamente estamos teniendo un mejor haber el día de hoy. Ok, hoy estamos en el tercer día y para el tercer día ya debemos empezar a ver un poco curvas y valores. Lo primero que quiero compartir con ustedes es iniciar esta gran aventura de empezar a ordenar algunos criterios de análisis cualitativos de los miogramas, de los arcos isocinéticos. Entonces, empecemos con este tema que he titulado análisis cualitativo. Bien, parten de las evaluaciones isocinéticas, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, es una isocinética basada en datos y los datos convertidos en terapia. Esa es la gran utilidad de esta tecnología, que con el mismo aparato puedo hacer una buena evaluación, pero con el mismo aparato puedo configurar los valores que son necesarios de trabajar en un acto terapéutico con el mismo dispositivo, en un ambiente controlado, con variables controladas y con un nivel de seguridad tanto para el paciente como para el clínico en este tipo de acciones. Yo sé que, por ejemplo, en algunos postquirúrgicos el cirujano tiene temor de que algún mal procedimiento eche a perder el acto quirúrgico. Hay pacientes que han sido excelentemente operados, pero que en algún momento dado algún accidente ha sucedido por ahí en procesos de rehabilitación o aceleradas o retrasadas o procesos que no se tenían, actividades o técnicas que no se tenían que haber hecho y se hicieron. Entonces sé y entiendo porque he conversado sobre todo con ortopedistas que ese es su principal temor en algunos casos, pero conversando y entendiendo de que aquí vamos a sojuzgar el comportamiento de un robot isocinético a parámetros clínicamente seguros, podemos garantizar trabajar en un ambiente seguro y controlado. Bien, ahí tenemos nuevamente nuestra pantalla en Contrex. Esta pantalla es muy dúctil, es muy hermosa de trabajar, pero más allá de esto, lo hermoso que viene es la generación de la información convertida en datos y en documentos. Vamos a ir acercándonos a eso gradualmente. Quiero que sobre esta pantalla observen que en la lista de abajo donde dice extensión, flexión, cero anatómico, posición final, posición y rango real, el cero anatómico debe ser ciertamente considerado y consecuente con la sugerencia posicional del segmento derecho e izquierdo del modo de trabajo de la articulación escogida. Entonces, cuando nos vamos al tutorial y le decimos cuál es el movimiento y el movimiento que se expresa es el que yo voy a hacer, pero en el movimiento viene una graficación donde se dice, para ese movimiento el cero anatómico debe ubicarse aproximadamente aquí. Entonces, usamos esa graficación y cuando hacemos el recorrido de verificación de un rango de movimiento, pinchamos cero anatómico donde realmente corresponde. Como les digo,
Hay ceros anatómicos que son normales y hay ceros anatómicos que son fisiopatológicamente anatómicos. ¿Ok? Hay un bloqueo, por ejemplo, el paciente no logra la extensión completa, tiene menos 15, menos 7, menos 14 grados de extensión, no logra llegar a cero, y eso significa de que yo no puedo forzar al dinamómetro a que llegue a cero si no es un cero posible para el paciente, porque tiene una limitación en el recorrido articular. Si está limitado 15 grados, yo logro hacer el recorrido respetando ese déficit que el paciente tiene de 15 grados y ahí doy el clic a cero anatómico. Entonces el sistema entiende de que tenemos un cero anatómico un poco más conservador que el cero anatómico de una persona normal. Y de ahí en adelante hacemos lo que se llama el check del rango de movimiento, el recorrido articular del movimiento, y hacemos la compensación de la gravedad al menos en 2 o 3 viajes en ambas direcciones. Si es una rotación externa, interna, otra externa, interna, una más externa, interna, y vemos que el sistema de estabilidad o de compensación gravitacional se ha establecido. Bien, aquí tenemos profesionales que ya van avanzando en expertise, en experiencia, en inducción clínica, en interpretación de datos con aparatos isocinéticos. Y bueno, como antes lo hacíamos presencialmente, hacíamos nuestros talleres presenciales, que creo que todavía guardo nostalgia de hacer vivencias más presenciales, no solo como dije al principio, no solo acercarse a los conceptos, sino acercarse a las cosas y manipular la máquina y poner al paciente, es más, ponernos nosotros en la máquina y sentir el comportamiento de las variables de velocidades, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Importante la observancia de todos los factores durante todo el tiempo. Bien, aquí tenemos un paciente también con una subluxación de la cabeza larga del bíceps que logramos ver aquí en esta pequeña muesca. Se expresa en una pequeñita muesca. Si se da en un solo evento, en una serie de repeticiones, posiblemente no es patognomónico, por así decirlo. Pero si el patrón es repetitivo, y adolece de un comportamiento esperado de una curva convexa homogénea, entonces a eso le ponemos atención. Estudios cruzados, la utilización de un ultrasonido musculoesquelético con un transductor puede ser de 12 o 13 megahercios o lo que corresponda para ratificar, por ejemplo, el daño estructural. Pero aquí tenemos un diagnóstico biomecánico en donde estamos evaluando el daño de una estructura en una ejecución dinámica de un movimiento en un ambiente controlado, pero que definitivamente expresa una desviación de normalidad. Bien. Ok. Bueno, vamos acercándonos ya a entrar en el análisis de los miogramas de las curvas. Vamos a ver qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que ver. En realidad, tenemos muchas veces que hacer una inversión de un pequeño tiempo para correlacionar algunos aspectos importantes. ¿Cuál es la morfología de esa curva y qué valores se han podido extraer en esa evaluación y correlacionar las partes e integrar las partes en una interpretación de totalidad? Así debe ser. Sabemos que existen datos que se pueden obtener con un test isocinéticos, como por ejemplo la velocidad angular, que son grados por segundo, el momento máximo de fuerza, en un momento a lo que le llamamos pictor o punto máximo de fuerza, el ángulo de ese momento máximo de fuerza, que es fundamental, en comparaciones bilaterales debería ser más o menos simétrico, y el ángulo del momento máximo de fuerza generalmente debería estar como en el tercio medio de la morfología del recorrido isocinético del movimiento. También el trabajo máximo, el concepto propio de trabajo, en cada una de las repeticiones. De ahí puede extraerse un cociente de variación. También el trabajo total, medido en vatios,
que es todo el contenido que está por debajo de la curva, que le da densidad de efectividad a un esfuerzo sostenido en un recorrido dinámico articular. La relación entre extensores, flexores, abductores, aductores, rotadores externos, a músculos que tienen mayor protagonismo como de contracción agónica y a músculos que podrían tener menos un protagonismo como la actividad antagónica de caso. Actividad, eso es algo importante rescatar como concepto. Actividad, no inactividad o ausencia de actividad. Y bueno, aspectos biomecánicos propios de un recorrido articular, por ejemplo, fuerzas intraarticulares, cizallamiento articular, estabilidad ligamentaria, estabilidad capsular, estabilidad tendinosa y por supuesto muscular del caso. Cuando nos inclinamos a hacer análisis cualitativos, por supuesto que nos enfocamos en la morfología de las curvas. A la izquierda pueden ver la graficación de 5 repeticiones en 2 direcciones. Llamémosle, por ejemplo, vamos a usar nomenclatura, digamos, universal para referirnos a todo lo que vamos a decir. Hablemos de extensión y flexión, pero rescato que pueden ser otros movimientos. Cuando digamos aquí tenemos una extensión reflejada en rojo y una flexión reflejada en azul. Comportamiento extensor lo vemos en rojo y el comportamiento flexor lo vemos en azul. Y a la derecha vemos el escalímetro o la escala en newtons metro. Aquí vemos, por ejemplo, 50, 100, 150, 200 newtons metro en una relación de par. Y en la horizontal tenemos una relación angular. Hay una angular, pero sobre todo en esta condición una relación en tiempo. Es un gráfico de par máximo entre tiempo. Y ahí vemos las repeticiones. Por supuesto, vemos que existen condiciones muy particulares de similitud de cada una de las repeticiones porque se han hecho a velocidad constante, sea 60, 100, 150, 300 grados, 240 o 30 grados por segundo. Entonces, estas velocidades se logran evidenciar. Si cambiara la configuración de la velocidad, posiblemente las graficaciones y los tiempos podrían variarse aquí en este gráfico. Hay un aspecto interesante, muy interesante, que tiene que ver con la inhibición recíproca, que está determinada por la inervación recíproca. Hablar de inervación recíproca y hablar de inhibición recíproca es hablar de anatomía y fisiología. Es saber que inervadamente está recíprocamente un grupo muscular inervado y inhibición recíproca significa que puede tener una actividad recíprocamente también activada o inhibida para un grupo muscular y su antagonista particular. En la transición o el cambio, el momento de cambio de la curva azul al momento de cambio de la curva roja genera en algunos casos un delay, un retraso. Este es el momento donde nosotros vemos inhibición recíproca. En músculos y personas muy entrenadas, este pequeño espacio de cambio de rojo a azul es muy pequeñito. Mientras que en personas con, por ejemplo, algunas enfermedades neurodegenerativas o algunas enfermedades propiamente neurológicas, podemos ver que la alteración de la inhibición recíproca expresa dificultades en la velocidad de las ejecuciones agónicas antagónicas o en ambas direcciones con un delay o con un retraso de este espacio particular. Es medible y eso es importante. Por ejemplo, hemos hecho estudios en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y la evolución en el tiempo y vemos cómo a veces estos espacios en la involución propia de la condición clínica del paciente van aumentando, aumentando, aumentando y sabemos que es parte del discurso natural de la enfermedad. Al lado derecho vemos el óvalo. Yo le llamo un óvalo isocinético, un óvalo que tiene una serie de hebras, de fuerzas en diferentes momentos de sus repeticiones.
Cuando estas hebras están muy separadas, uno sabe que hay una inconsistencia en la coordinación intramuscular. Y cuando hay condiciones muy variables entre la contracción, digamos, roja con azul, podemos hacer referencia a alteraciones de coordinación intermuscular, intramuscular e intermuscular. Podemos ver eso ahí. Esas hebras de fuerzas irregulares es problema de coordinación. No hay una fuerza constante frente a una velocidad variable, frente a un número de repeticiones establecido. Los análisis cuantitativos posiblemente lo vamos a empezar a ver el día lunes, porque el análisis cualitativo es extenso. El cuantitativo va a ser el numérico. Y vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de configurar la petitoria o la petición del estilo o el tipo de reporte que queremos obtener de la prueba isocinética. Puede ser que haga una comparación ipsilateral o puede ser que haga una comparación de componentes musculares de un segmento con el otro segmento, o sea, comparaciones bilaterales en el mismo sujeto. O puede ser que haga una comparación de una fecha inicial con una comparación con un test, digamos, de salida o una semana después, o un mes después, o un año después, o 5 años después, y pueda correlacionar cómo estaba hace cierto tiempo atrás esos valores y cómo están ahora. Esto es tan válido como un examen sanguíneo, una química sanguínea, un urocultivo o eventualmente, no sé, un análisis hormonal. Así de válido es esto para la medicina física, para la rehabilitación, para la terapia física e incluso hasta también para la terapia ocupacional. Bien, les explicaba anticipadamente en un capítulo anterior de que podíamos particionar nuestra observación de los miogramas en al menos 3/3 del recorrido del rango posible articular y de la actividad miomuscular del paciente. Entonces, esa X que he puesto ahí no es una X que anule el gráfico, sino que más bien ejemplifica que hemos para las dos curvas, la roja como la azul, la hemos particionado en 3/3, un tercio inicial, un tercio medio y un tercio final. Cada uno de ellos, por ejemplo, los tercios iniciales, pueden estar asociados también con características de capacidad de aceleración que pueda tener la generación de fuerza por unidad de tiempo que el paciente pueda dar. Hay pacientes que atacan muy fuertemente el dinamómetro a pesar de tener una velocidad constante y su aceleración genera un torque casi inmediato en pocos grados y lo logran sostener por bastante tiempo. Hay algunos que tienen un torque inicial de aceleración o un punto de un evento de aceleración con un torque inicial bastante elevado, pero lo logran y después ahí tienen una declinación o un declive de fuerza y su segundo tercio decae y su tercer tercio aún decae más cuando desacelera lógicamente por el acercamiento de la estrechez propia del estrés intraarticular y la máxima tensión de los componentes ligamentarios y tendinosos del caso, que ya le dicen a la estructura, aquí se termina la línea del tren y el tren no puede seguir más allá del caso. Bien, la utilidad de las curvas o miogramos isocinéticos es vasta, ¿verdad? La morfología de las gráficas que representan las curvas de fuerza permiten detectar zonas débiles del recorrido articular, objetivar la aparición de puntos dolorosos, observar dónde aparece el momento máximo y sospechar de la presencia de dolor o simulación de una lesión, ya que cada grupo muscular tiene una curva tipo. Cada grupo muscular tiene una curva tipo. Por ende, no puedo tener una curva estándar para todas las pruebas isocinéticas. Cada grupo muscular tiene una curva tipo para cada modalidad de ejercicio y eso implica si hemos hecho variaciones concéntricas, concéntricas, excéntricas, excéntricas o toda la mezcla de posibilidades de modo contráctil, al igual que también la velocidad determinada.
y es dependiente propiamente de esa velocidad que le llamamos velocidad angular específica en dado caso. Ejemplos de velocidades angulares: 60 grados por segundo para el componente extensor, 60 grados por segundo para el componente flexor, o 180, 180, 300, 300, o 330, o 180, 24, o 30, 90. Podemos hacer variables donde podemos combinar aspectos donde queremos o una mayor velocidad evaluada en un grupo extensor con una velocidad más conservadora en un grupo flexor, o viceversa. Bien, en el estudio de una curva hay una serie de cosas que debemos observar. Vamos a ir observando algunas. Podemos observar el peak torque, o el momento máximo de fuerza, tanto en la curva de arriba como en la curva de abajo. Aquí voy a hacer mucho para la curva de arriba por el estilo de la figura esta. El segundo aspecto que podríamos relacionar es la velocidad de reclutamiento de unidades musculares, de miofibrillas en el ataque del inicio de la fuerza hasta llegar al momento máximo de la generación de ese torque. Entonces, eso en algunas personas muy débiles, en personas con sarcopenia o atrofia por desuso, dura mucho. Este ascenso realmente es muy lento y el torque alcanzado es ciertamente bajo. En otros, por ejemplo, en deportistas de velocidad, podemos tener rápidamente un ascenso casi muy verticalizado o de tendencia a verticalizarse y alcanzar un punto máximo, pero son fibras rápidas de velocidad y de pronto empiezan a decrecer o a decaer de una forma, digamos, particular. Entonces podemos hacer también la observancia del desreclutamiento muscular o el descenso propio desde ese torque máximo a puntos de finalización del rango de movimiento. El otro aspecto que es muy importante saber, dónde está determinado el rango de movimiento. O sea, desde qué ángulo hasta qué ángulo. Puede ser desde menos 15 grados hasta 85 grados, por ejemplo, desde menos 15 de extensión hasta 85 de flexión, digamos, volvamos a reiterar sobre la rodilla. Puede ser así. Entonces, bueno, ese rango de movimiento estará determinado y se va a registrar. Si el paciente aumenta su goniometría, podemos en test posteriores ir evidenciando cuántos rangos o cuántos grados, perdón, de rango articular va mejorando el paciente tiempo a tiempo o sesión a sesión, que también es muy, muy útil. En, en FNP, en facilitación neuromuscular proprioceptiva, hay una técnica que se llama estabilización rítmica. La estabilización rítmica, por ejemplo, cuando hay adherencias intraarticulares, genera un pequeño cizallamiento en también una condición muy discreta que logra ir rompiendo ligeras adherencias y mejorando el rango de movimiento del paciente. Eso es posible hacerlo con dinamometría isocinética y sobre todo en un ambiente mucho más seguro. También podemos ver el espacio de la intercurva, que es lo que les señalaba anteriormente, que es donde observamos el tiempo de la inhibición recíproca, a pesar de que ahí se diga inervación recíproca, de la inhibición recíproca. Y también toda la densidad de trabajo que se genera por debajo de cada una de las curvas. A eso le llamamos trabajo. Y muchas veces, más allá de la obsesión de estar reportando picos torque o peak torque o momentos máximos de fuerza, interesa mucho reportar las mejoras en el trabajo. Entonces no se trata de que tenga mucha fuerza, pero que no la logra mantener, sino que tiene una fuerza que la logra mantener. Y es preferible tal vez en un momento dado una fuerza que se mantiene a un punto explosivo de una fuerza específica. Pero existen variables y sobre todo el deporte nos lo plantea. Bien, hay otros aspectos, por ejemplo, se puede obtener la resistencia a la fatiga, que es la capacidad de un músculo para producir fuerza durante una serie de contracciones isocinéticas consecutivas o sucesivas, y que ese índice de fatiga representa una medida de fatiga durante
ese ejercicio muscular. Llama mucho la atención, por ejemplo, en enfermedades neurológicas, como un esfuerzo al principio es bueno, un segundo es regular, un tercero es disminuido, un cuarto ya casi no se da, un quinto entró en una fatigabilidad. Entonces uno dice, ah, qué interesante. Después de la tercera repetición, el paciente decae su fuerza. Entonces, en un entreno yo le voy a pedir que haga 10 repeticiones. Si isocinéticamente estoy dándome cuenta que a la tercera repetición ya él entra después en fatiga. Entonces esto de alguna u otra forma también puede ser un criterio para determinar el número de repeticiones que queremos que el paciente realice en un programa predeterminado o un programa ajustado de entreno y rehabilitación. Y la potencia vendrá dada por el producto, el valor del trabajo por unidad de tiempo, esa área gris que tiene el número 4. Ahí también vamos a ver una situación muy particular de esa relación de potencia, o sea, esa fuerza expresada por unidad también de tiempo y ese trabajo obtenido. Bien, dos parámetros importantes en las curvas o los miogramas isocinéticos. La posición angular, ahí la puse con esos triangulitos azules. Y el torque, la posición angular y el torque. El punto de valor más alto de esa curva equivale al torque máximo. Pero interesa muchas veces saber angularmente dónde está ese torque máximo. Si yo estoy evaluando el lado izquierdo y quiero compararlo con un lado derecho que no está comprometido, que supuestamente está sano, entonces el momento angular del torque es importante y puedo pedirle al sistema que me haga un informe comparando esos dos eventos, lo que sucede en el segmento afectado, lo que sucede en el segmento sano, y observo dónde está el momento angular del peak torque o del torque mayor. Si coinciden, lo considero normal. Entonces, me preguntan siempre, ¿pero qué valor es normal? Bueno, un valor normal es en algún momento dado un criterio de normalidad. Puede ser en un momento dado, en la mayor cantidad de veces, una desviación de aproximadamente un 10% de un valor similar en el lado contrario considerado, digamos, como sano. Pero bueno, la variable es, y si los dos lados están lesionados, ¿cuál sería el criterio? La simetría es algo que siempre vamos a buscar en la comparación bilateral de las curvas. Si no hay simetría entre un segmento y otro segmento en el comportamiento del miograma o de la morfología de la curva, ahí ya tenemos una desviación de normalidad y eso es importante. Bien, otros dos aspectos que debemos considerar son dos tiempos. El tiempo de la aceleración en el principio del movimiento y el tiempo de la desaceleración al final del movimiento. O sea, cómo recluta y cómo desrecluta unidades musculares. Y aquí hago una salvedad. Observen, por ejemplo, en el gráfico que se ejemplifica una extensión con una flexión. Bien, observemos en la extensión que la amplitud articular abajo en la posición de grados viene desde 0 hasta más o menos 96, 97. ¿Lo logran ver? ¿Dónde cae la curva roja y verde? Va de 0 a 97, digamos. Y en la flexión va de 0 a 97. O sea, el rango de movimiento es constante, es determinado, ¿verdad? Es fijo. Pero el movimiento de la extensión no va de 0 a 97. La extensión realmente está empezando en el ataque de los 97 grados posicionales y empieza a viajar hacia 0, hacia la extensión completa de la rodilla. Mientras que en la flexión partimos de una rodilla plenamente extendida en 0 grados que viaja básicamente a esos 97, bueno, ahí 95 grados, 94 grados se quedó esa fuerza ejercida, a pesar de que el recorrido del dinamómetro completa el grado. Entonces, lo que quiero ahí hacer es la salvedad de dónde a dónde se analiza. Entonces, la extensión la analizaríamos siguiendo esa flecha azul que va de los 97 a los 0 y la flexión de los 0 a los 97. Entonces, ¿dónde estaría la aceleración? En el primer tercio.
¿Qué es lo que sucede en el segundo tercio? Es en el segundo tercio de la mayoría de las ejecuciones isocinéticas donde debería encontrarse el peak torque o el momento máximo punta. Pero hay algunos deportes, por ejemplo, rápidos y explosivos o lentos de mayor resistencia que logran ubicar los torques o los peak torque en diferentes momentos angulares. Pero aquí correspondería hacer la excepción de análisis dependiendo de la cultura física que ha ido teniendo el paciente como entreno y fabricación propia de sus objetivos. Pero en población normal, el segundo tercio de una curva debería ahí estar más o menos ubicado el peak torque de su momento máximo de fuerza. Y ya después de alcanzar eso, es natural que se obtenga un decrecimiento del reclutamiento de fuerza y se puede hacer que se desacelere o se desreclute la participación neuromuscular del paciente. Aquí señalo yo, por ejemplo, una curva tipo en color negro y una curva natural, puede ser patológica, del rojo y del verde. Este rojo y verde está relacionado con dos velocidades. Posiblemente ahí evalúe con creo que con 90 y con 120 grados por la cercanía de las curvas. Debería haber un poquito más de distancia, pero si están muy juntas, eso también lo analizamos. Vamos a ir viendo. Ok, según las velocidades en que hemos programado el equipo, podemos hacer inferencia de participación de fibras musculares más de tipo 1 o más de tipo 2, ¿de acuerdo? Aunque no debemos ser tan absolutos de que solo las tipo 1 participan en un comportamiento a cierta velocidad y que existe una frontera donde dejan de participar ellas para que las tipo 2 sean las únicas que participan. Hay comportamientos en algún momento dado mixtos entre ambas fibras. Pero lo que sí es cierto es que si usted somete al paciente a una velocidad baja, se va a generar más torque. Vean esa línea azul. Se va a generar más torque y va a haber un poco más de reclutamiento o participación de las fibras tipo 1. Mientras que si usted sube la velocidad, el torque o la fuerza generada por ese músculo a alta velocidad va a ser menor, el miograma va a ser más bajo y por ende se va a asociar con el reclutamiento de fibras tipo 2 o de alta velocidad. Y así sucesivamente. Entonces, hay algunos procesos interesantes donde nos interesa mejorar la velocidad del paciente. O hay otros momentos en donde nos interesa generar el mantenimiento de una fuerza constante, a pesar de que no sea muy veloz. Ok, por ejemplo, para correr y, y pasar rápidamente una vía muy transitada, una calle, de una acera A una acera B, a veces hay que correr un poco. Pero, por ejemplo, para levantar un objeto ciertamente pesado, no sé, un televisor nuevo que haya comprado y quiere usted levantarlo, no necesita hacer movimientos rápidos y súbitos, sino que más bien preparar sus mecanismos para hacer un movimiento muchísimo más lento y con mayor fortaleza del caso. Entonces, existen múltiples variables, pero generalmente se estila hacer a menos 2 o 3 velocidades eh, en los protocolos que podríamos establecer o en las propuestas de evaluación que quisiéramos realizar. Ok, esto ha llevado tal vez como unos 10 años de ir observando los miogramas para ir, no sé, afinando un poco qué es lo que debemos observar en una valoración isocinética. Estos son criterios de opinión personal. Por ejemplo, cuando yo genero un informe o un reporte a otro especialista de una prueba isocinética realizada, al menos hago el ejercicio en el análisis cualitativo de observar estos 20 restos de puntos. Se los voy a enumerar. Primero,
la forma del arco isocinético, o sea, la morfología del miograma. Segundo, el comportamiento del momento de los elementos tendinosos. Es el primer ataque. Cuando el músculo jala el tendón y el tendón mueve su inserción después de la línea articular. El tercero, el momento del comportamiento de las fuerzas compresivas a nivel articular. Generalmente se dan en el segundo tercio de la morfología de la curva. Vean, por ejemplo, en este caso, alteraciones de la inhibición recíproca. No está filtrado esto, pero ahí se ve un poquito la espiga azul muy elevada y vemos tres indentaciones, unas muescas. Ahí pareciera una muela ahí en la parte roja. Mientras que en el comportamiento inferior vemos más bien como una especie de pipeta ahí establecida, un abultamiento de la curva con dos muescas, una muesca inicial antes de ese torque máximo y una muesca después de ese torque máximo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Con qué lo asociamos? ¿Cuál es el diagnóstico médico que el paciente tiene? ¿Cuál es el daño estructural que tiene esa articulación, esas unidades musculares? Cualquiera que sea y cómo se llame, se está expresando de esa forma en el miograma. Ok, aquí vemos, por ejemplo, una rodilla sin dolor, evaluado con 3, 4 velocidades y una contracción isométrica. Ven que la contracción isométrica intencionalmente la hicimos de la extensión a 45 grados y de la flexión a 45 grados. Se pueden hacer a otros grados. Yo la puedo hacer a 5 grados, a 7, a 15, a 20, o la puedo hacer después de los 70 grados o después de los 60 grados. Pero considerando, por ejemplo, un recorrido de 90 grados, el punto intermedio que coincidiría con el segundo tercio, donde eventualmente deberíamos encontrar el pictor, sería importante correlacionarlo con el momento isométrico cercano a ese punto máximo del vértice de una curva convexa. Vean una rodilla con dolor en el mismo sujeto. Esta es la rodilla sana, no me duele. Esta es la rodilla afectada, la que viene en franca recuperación, tiene una ligera manifestación de dolor. ¿Qué es normal y qué es patológico? Yo no puedo decir esto es normal, esto es patológico, hasta que no lo relacione con el lado contralateral. Ah, esta es la pierna sana. Ah, esta es la pierna afectada. Ah, entonces aquí sí veo desviaciones de normalidad. Entonces, criterio para considerar desviaciones de normalidad. Rodillas sin dolor. Observen, por ejemplo, incluso la fuerza constante. No hay tantas hebras de fuerzas irregulares. Vean, por ejemplo, el óvalo en el miograma a la derecha, en donde cada repetición sobreescribió sobre un torque específico en diferentes momentos angulares. En la parte izquierda, lo que sí llama la atención es un pequeño hundimiento de formación de la convexidad esperada para el comportamiento flexor y vemos que no hay una convexidad particular. Observen, por ejemplo, la curva roja primera y la segunda tienen convexidades muy bonitas, incluso la quinta también tiene convexidades muy bonitas. La tercera y la cuarta tienen alguna pequeña deformación ahí, un pequeño decalaje o declinamiento de fuerza, pero no se presenta el mismo comportamiento invertido en la convexidad esperada en las curvas azules, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero observen que la cuarta sí, pero la quinta ya no. Qué interesante, cuando vemos que una o dos en 5 repeticiones si se acerca a un patrón esperado, uno incluso infiere en que el paciente tiene buen pronóstico. Pero cuando todas las curvas están muy deformadas y es consistente en las repeticiones esa deformación, entonces uno infiere de que aquí el proceso está un poco más difícil de resolver, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Y qué sucede con otras velocidades? No solamente con una en el mismo sujeto, en el mismo paciente, rodilla sana, paciente, rodilla lesionada. ¿Qué es normal y qué es patológico? Bueno, la inferencia lo podemos hacer si hacemos la comparación. Por ende, en las evaluaciones isocinéticas siempre hacemos estudios comparativos. Siempre evaluamos el lado derecho y siempre evaluamos el lado izquierdo.
sea o que los dos estén afectados o que sea uno el que esté afectado y el otro que esté íntegro o que no tenga eventualmente lesión. Otra rodilla con dolor. Ah, no, perdón, esta es la misma rodilla con dolor, pero con una escala aumentada. Observen que la escala aquí está de 0 a 200 newtons metro. ¿Lo logran ver? El aparato me permite ver un poco más íntimo. Si yo cliqueo un signo que dice más en escala o menos en escala, yo puedo obtener mayor detalle de esa rodilla con dolor con una escala aumentada. Vean que la escala aquí va de 0 a 25. Aquí va de 0 a 200. Aquí va de 0 a 25, la misma curva. Y veo ahí que la morfología, tanto del componente extensor como flexor, es bastante amorfa, no tiene consistencia, no alcanza eventualmente el patrón esperado de una curva convexa. Tiene muchas muescas, muchas indentaciones, muchas concavidades. Vean las concavidades de hundimiento que tiene, perdón, esta cuarta en la flexión, esta tercera en la flexión. Vean este hundimiento en la segunda, en la flexión. Aquí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta tienen concavidades en la flexión. Un patrón bastante constante. Sin embargo, en la quinta desrecluto menos fuerza y no se evidencia la caída de fuerza en un momento angular. Entonces, eso llama mucho la atención y eso lo podemos ver. Vámonos al cuadro derecho. En el cuadro derecho ustedes pueden ver 0 grados, aquí en el vértice completamente a la derecha, y ven que si nos vamos hacia la izquierda, pasamos los 50 grados y estamos como a la mitad, un poco más de la mitad entre la frontera 50 a 100 grados. Eso lo podemos detallar en otra forma de representación del miograma. Y aquí podemos ver que llama la atención que de los 0 a 50 es donde se presenta en la curva azul mayor hundimiento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hubo desreclutamiento en este momento angular? ¿Hubo dolor? ¿Hubo limitación por baja fuerza? ¿Será este un momento angular importante para concebir un programa de rehabilitación? Posiblemente podría entonces venirme aquí por debajo de 50, digamos que a 30 grados y pedirle al paciente que me haga un isométrico solamente del comportamiento flexor. Y si ese isométrico en este momento puede darme mejor rendimiento que una evaluación isocinética, una velocidad constante, entonces diríamos que es un punto de trabajo y se convierte en un dato que se convierte en terapia. Y podemos prescribir entonces que haga isométricos a 30 grados. Ah, no, haga isométricos a 0 grados. ¿Y por qué a 0? O haga isométricos a 45 grados. ¿Por qué a 45? Hay un momento de los isométricos, hay momentos angulares o posiciones angulares donde la isometricidad pueda ser ciertamente más efectiva que en los ángulos conocidos como de costumbre que se estilan, ¿verdad? Bien, por ejemplo, para rodilla, veo que muchas veces solo se prescribe isométricos con rodilla en extensión. ¿Y por qué no hacer un isométrico a 30 grados? O un isométrico a 55 grados. ¿De dónde saco solamente de que en 0 grados de extensión es que tengo que ser isométrico? Bueno, un criterio podría ser para respetar el movimiento angular que todavía no está autorizado. Bien, por el otro lado, aquí tenemos un déficit de peak torque, ¿de acuerdo? Y eso es algo interesante. Hay una deflexión importante a los 40 grados de la extensión. ¿La logran ver en línea roja? Ahí la señalé. Esta es una rodilla izquierda y la verde es una rodilla derecha. ¿Qué es normal y qué es patológico? La comparación de la morfología nos dice que algo se ha desviado de normalidad. Entonces, esta deflexión cerca de los menos 40 grados es importante analizarla y ya se convierte en un entrenamiento isocinético que podamos estipular, por ejemplo, de trabajarlo entre los 20 grados y aproximadamente diríamos que entre los 80 grados, o sea, trabajos isocinéticos entre 20 a 80, entre 80 a 20 pueden ayudarnos a
subir este toldo de carpa caída poniendo un mástil en esta carpa y levantando este toldo de curva isocinética de caso. Aquí tenemos una deflexión muy particular propia de una meniscectomía del menisco externo. Y vean cómo ese menisco externo, después de un postquirúrgico, en la extensión se muestra patológicamente. Vean que las curvas de la flexión tienen un comportamiento convexo. O sea, en la flexión pareciera que no está pasando ningún problema. Es en el momento extensor y en un momento extensor angular, que es importante. Bien, ¿qué otras cosas debemos observar en un engrama isosimétrico? 4. Comportamiento de la viscoelasticidad tisular. Eso es algo que se logra ver con el ataque de fuerza inicial. A veces hacen unas espículas iniciales o finales y se relaciona con la viscoelasticidad tisular, que es capaz de alcanzar acumulación de energía cinética para el arrastre de una fuerza por la contractibilidad de un músculo. 5. La goniometría propia de la articulación, hasta dónde llega el rango articular. 6. La localización del pictor. Aquí vemos, por ejemplo, una localización de un pictor. Estamos trabajando un postquirúrgico de este paciente. Esta es la primera evaluación. Formulamos el tratamiento y vemos cómo se comporta el pictor antes de empezar una rehabilitación isocinética. Y aquí tenemos 2 semanas después los resultados de su evaluación isocinética. Vean el antes y el después. Entonces, no solamente mejoró el torque o el pictor, sino que también metió el pictor, el ángulo del pictor que estaba en el primer tercio ahí. Vean dónde queda en una evaluación posterior en el segundo tercio, donde generalmente es esperable encontrar el pictor o momento punta de un arco isosimétrico. Aquí tenemos otras evaluaciones importantes. Aquí tenemos, miren, este comportamiento extensor deficitario y este comportamiento flexor muchísimo mejor, pero llama la atención de que no es natural que, por ejemplo, en la articulación de rodilla, el extensor sea tan bajo en fuerza y el flexor sea superior al extensor. Es un ratio invertido y posiblemente no es normal. Otras observaciones: 7, el ángulo de aparición del pictor, el tiempo de la inhibición recíproca y la densidad de trabajo realizado. Aquí tenemos el pictor en 2 curvas a 2 velocidades particulares a 60 grados por segundo en un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces vemos que los flexores básicamente del lado izquierdo, en este caso, son inferiores. Aquí llama la atención estas espigas que están acá al final y al principio del movimiento. Esos son momentos isométricos que se dan en el momento del ataque de fuerza contra la velocidad del inicio del recorrido del movimiento del dinamómetro. Eso se filtra, podemos filtrarlo y se depura y así tenemos un miograma muchísimo más estable. Aquí, una vez que hemos filtrado, observen allá arriba donde tengo la señal de filtrado activa, puedo ver la distancia que hay en el cambio, en el momento de cambio, el tiempo de cambio de la actividad. No me gusta hacerlo así, pero bueno, agónica, antagónica o antagónica, agónica. Hay un delay, hay un retraso importante en unidad de tiempo. Eso significa que el cambio el momento de cambiar de la extensión a la flexión es sumamente lento y eso es medible. Uno puede marcar ese tiempo y medirlo y lo obtiene en milisegundos o en microsegundos de ser el caso. Y lo puede asociar con algunos problemas de entreno o algunos problemas patológicos importantes, sobre todo los neurológicos. Bien, la diferencia de pictor y trabajo, que aquí hay una cosa muy particular. Vean que el pictor, el momento máximo punta de la curva derecha, es muy similar al momento máximo de curva la curva verde.
perdón, rojo y verde. ¿De acuerdo? Los momentos máximos andarán por ahí cercano a los 30 newtons metro. O sea, tiene 30 newtons metros, o sea, está muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en el trabajo producido. ¿Quién produjo más trabajo? ¿La curva roja alcanzando 30 o la curva verde casi manteniéndose en todo el recorrido del rango de movimiento en 30? Por supuesto que el déficit de aquí no es una relación solo de torque, o tal vez no es de torque, es de trabajo. El cono negro que agrego yo ahí es la curva esperada. Es la curva esperada, por lo menos la morfología de la curva esperada. Posiblemente todavía no el torque o los newton metros, pero sí la morfología de la curva esperada. Entonces, observen, esto es torques iguales y trabajos diferentes. ¿Quién tuvo más trabajo? La curva verde. ¿Quién tuvo más torque? Los dos tuvieron el mismo torque, el mismo punto máximo de fuerza. Entonces, hay que saber también diferenciar y uno puede comparar esos elementos. Ok, aquí tenemos un paciente con una generación de una evaluación en 3 velocidades, a 30 grados por segundo, a 60 grados por segundo y a 90 grados por segundo, con un isocinético balístico. Definitivamente ese paciente viene con una condición patológica. Podemos pedir un informe lineal de ciertas variables o comparativas o solamente de un segmento, de un solo elemento muscular. Si fuera el caso, podemos comparar el par, la velocidad del trabajo, la potencia, la relación de par-potencia y hacer otras estadísticas importantes. Y podemos hacerlo por repeticiones, al igual que también por sesiones. Aquí podemos ver el comportamiento de 5 repeticiones específicas a diferentes velocidades. Si ponemos esto en pico par o momento máximo de punta de fuerza, podríamos ver cuánto se generó a una velocidad, a otra velocidad y a otra velocidad. Y hay 3 velocidades diferentes. La roja, la verde y la azul son 3 velocidades diferentes. Entonces uno puede analizar aquí cuál de las 3 velocidades mantiene una fuerza constante de desempeño. Cuáles son ciertamente van aumentando o cuáles eventualmente disminuyen. ¿Y en qué momento disminuyen? Observen la caída de la tercera repetición de la línea verde. Completamente ahí, pum, se cayó. También se cayó la línea roja en la tercera repetición, pero logró remontar. Interesante, logran remontar, pero en la quinta repetición vuelven ligeramente a caer. Esto es importante. A veces es una pista para ayudarnos a dosificar el número de repeticiones que queremos convertir en trabajo o en terapia en el paciente. Aquí tenemos otro análisis de curvas. Este es ciertamente un paciente con muy poco rendimiento. Si logramos mejorar la escala, vean aquí a la izquierda que dice Y escala, menos y más. Entonces uno puede dar un poquito más de escala ahí y puede obtener un valor específico más detallado. Al igual que puede acompañar la relación de el análisis morfológico de la curva. Vean estas hebras de fuerzas irregulares tanto en la extensión como al inicio de la flexión que llaman poderosamente la atención. Aquí lo que hay que mejorar muchas veces es la coordinación intra e intermuscular. Y aquí podemos ver en la tabla inferior, después vamos a ver los valores, uno de los indicadores, por ejemplo, para diferentes tablas, que es la búsqueda del ratio, la relación flexora-extensora. Por ejemplo, aquí tenemos un par máximo de 49.2 para la extensión y de 31.0 para la flexión. Nos da un ratio de un 66%, o podría ser considerado como 0.63. En la mayoría de las tablas, eso nos dice que esa articulación es estable. Puede tener otras patologías, pero es estable. Puede tener dolor, pero es estable. Pudo haber sufrido una lesión ligamentaria, pero ese ligamento parece que ha mejorado y le devuelve la estabilidad a la rodilla. Aquí muchas veces podemos, cuando el cirujano opera, por ejemplo, algunas plastías ligamentarias, al cuarto mes, al sexto mes, uno puede calificar esa operación y puede decir qué bien
le dejó el cirujano ese ligamento al paciente. Pero a la izquierda podríamos ver más bien el retraso del proceso de rehabilitación. Entonces, a veces los vemos bien operados, pero retrasadamente en rehabilitación. Aquí vemos otros cuadros del caso. Este no tiene filtro. Hay que filtrarlo para quitarle esas curvas. Ya aquí está filtrado. Ven que desaparecieron esas espículas anteriores. Aquí tenemos el análisis de 3 momentos isométricos evaluados en un dado caso. Bien, esto es el comportamiento de una disparesia espástica con acortamiento de isquiotibiales izquierdos. Aquí podemos ver cómo se comporta esos flexores izquierdos y lo comparamos con el lado derecho. Vean que el izquierdo es el rojo y el derecho es el verde. Tiene mejor morfología la curva verde que la roja y hay un problema por ahí de los 18 grados de caída de fuerza, posiblemente por alguna condición de acortamiento adaptativo. Y bueno, los valores numéricos lo vamos a dejar para el análisis cuantitativo. Aquí tenemos una comparación de un segmento derecho con un segmento izquierdo. ¿Qué otras cosas debemos observar? Número 10, ratio y relación entre los dos movimientos, relación entre las gráficas de diferentes velocidades, tiempo necesario para alcanzar al pictor y lo correlacionamos. Vean, por ejemplo, los déficits de fuerza, de potencia, de trabajo de esa línea roja con respecto a el comparativo de normalidad. La normalidad no es un número universal para todos, no es una tabla de normalidad para todos, viene muchas veces más bien determinada por el concepto de simetría o asimetría con respecto a la comparación de la bilateralidad. Bien, aquí las velocidades y sus rendimientos. Estas velocidades aquí incorporaron una contracción que se llama excéntrica. ¿Qué otras cosas debemos observar? La relación entre los valores ipsilaterales, la relación de los valores contralaterales, la relación de los valores evolutivos en el tiempo. También eso es importante. Hoy esto está así. Una semana después está de esta otra forma. Muestra mejor morfología, muestra mejores valores, muestra mejor trabajo, muestra mejor ángulo de torque, muestra mejor aceleración, etc. Y aquí podemos, por ejemplo, ver un antes y un después. Perdón, eso es una correlación contralateral o bilateral. Aquí podemos ver una correlación contralateral y en números podemos ver que el par máximo medio en porcentaje aquí 74, después vamos a ir viendo esos valores, está reflejando esta lesión ligamentaria del cruzado anterior. Esta es la pierna sana, esta es la pierna lesionada. Y entonces podemos ver cómo algunas lesiones, sin generar un diagnóstico, manifiestan morfologías o alteraciones en la morfología del campo. Vean lo que es un decalaje, una declinación de fuerza. Observen ahí una situación muy particular. Vean cómo el extensor llegó a una fuerza, pero no la pudo mantener, no la pudo mantener, no la pudo mantener y casi decayó. No hizo el domo especial de una curva convexa, sino que más bien llegó a un punto máximo y después de ahí fibriló y eventualmente llegó a un declinamiento propio de su fuerza. No así este otro segmento, que tiene declinación, pero tiene mejor rendimiento en trabajo. Observen que la potencia de este músculo es extraordinaria. En muy poca unidad de tiempo ya llegó a su peak torque. Incluso el ángulo de torque posiblemente está en el primer tercio del movimiento. Si este tercio estuviese, ese pictor estuviese en el segundo tercio, la morfología sería más convexa. Entonces, una curva muy bonita, perfecta, sería esta verde que ustedes pueden ver acá. La roja no es una curva en morfología nada patológico, bueno, no tan deformada en su morfología, pero sí tiene eventualmente menor rendimiento de trabajo y también de torque. Bien, voy a detener mi presentación acá
para dar un espacio en los últimos minutos, si es del caso que existan algunas preguntas o algunos comentarios. Muchas gracias nuevamente por la atención y la paciencia de esperar que las presentaciones carguen. Un abrazo a la distancia y todo mi cariño. Muchas gracias, Felipe. Bueno, vi que hubo un problema con audios, alguien que tuvo el audio encendido, pero muchas gracias por tu presentación. Ahí hay un... Axel, espera. Hay una pregunta de Axel. Hola, Axel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está, doctor? Buenos días también. Axel, hace falta que hables un poquito más alto, que Sí, no se pero escucha no bien. lo escucho, no, y a vos, Sacher, tampoco lo escucho mucho. Estoy viendo a ver Hola, qué Sacher, ¿qué sucede. tal? Ahora Sacher, sí te escucho. ¿es posible si nos puede dar acceso a la cámara para también prenderla? Sí, claro. Espera. Ya deberías poder encender la cámara. Okay, saludos. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Yo tengo una duda, doctor, con respecto a la lectura de un miograma. Perdón, Hablamos- casi no les escucho, no sé qué será, pero no oigo Tienes nada. que subir, Felipe, sube el audio de tu computador. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ok. Tengo una pregunta con relación al miograma cuando se hablaba en una concavidad que había y determinaba que había riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Mi pregunta es, ¿con qué criterio, en base o a qué evidencia de lectura se puede determinar que eso es real? O sea, ¿por qué Bien, determina que ese decalaje es un riesgo de lesión del cruzado anterior? bien. Generalmente en el segundo tercio de un miograma se expresan las fuerzas compresivas y de cizallamiento más significativas en la articulación. Y es donde la estabilidad ligamentaria de los ligamentos cruzados debe expresarse más. Si ellos están sanos, la curva fluye. Si ellos no son estables, la curva tiene o presente a esa indentación o esa concavidad o ese hundimiento. Es lo que sucede, es como lo patognomónico, lo que hemos visto. Yo he evaluado lesiones de cruzados anteriores, una cantidad importante, desde hace casi como unos 10 años o 7 años, no, 8 años tal vez, hemos hecho muchas evaluaciones y cuando está ratificado por resonancia magnética que el ligamento está ligeramente lesionado o tienen signo de cajón positivo y hacemos una prueba isocinética, siempre se nos cae ese segundo tercio y se nos hace un hundimiento ahí muy particular. Es una inferencia, se correlaciona con otros estudios clínicos, tal vez no un ultrasonido, pero sí una resonancia magnética y sobre todo muy valioso también el aspecto de las pruebas clínicas, el signo de cajón, sea positivo o negativo, sería importante hacerlos, al igual que otras pruebas también propias de rodilla. Entonces, por ejemplo, sería recomendable para determinar un diagnóstico más preciso o establecer un modelo de quirúrgico para un traumatólogo, por ejemplo, realizar como complemento también una prueba isocinética y correlacionarlo con una resonancia magnética. Entonces, es necesario. Sí, sí. A veces la evaluación clínica, la exploración clínica del especialista y el apoyo de una resonancia magnética son a veces criterios suficientes para prescribir o indicar una cirugía. O incluso, por ejemplo, hubo una artroscopía exploratoria y se hace la indicación del acto quirúrgico.
Yo no diría que usemos las pruebas isocinéticas para decir usted va para cirugía o no, pero si en el recorrido de pacientes empezamos a ver que el paciente tiene esa deflexión ahí, entonces hay que pedir estudios de correlación. Estudio clínico, hacer la exploración física del paciente y si es del caso, dos apoyos ahí particulares, que es o la artroscopía exploratoria, que podría ser también resolutoria en ese mismo momento, o también la resonancia magnética. Pero para una persona con lesión del cruzado anterior, yo no le voy a decir, venga, voy a ver si usted lo tiene roto o no lo tiene roto. Hay que hacer otras cosas, pero si en el... A ver, hay pacientes, yo me rompí el cruzado anterior, hace muchos años de juventud, patinando, caí muy frontalmente y me rompí el cruzado anterior. No me lo operaron, pero yo me hago una prueba isocinética ahora que no tengo dolor, cicatrizó por primera intención, separados, fortalecí la pierna. Quien me estabiliza a mí la articulación son los músculos. Ya no confío en el ligamento porque ya no está íntegro. Pero cuando hago mi condición isocinética, ahí se logra ver una tracita de eso. Hay personas que pueden tener un esguince, una distensión ligamentaria, no lo tienen completamente roto, hacemos la evaluación isocinética y detectamos definitivamente que sí hay un problema ahí. Lo mandamos para que lo valore el cirujano, puede ser que lo operen, puede ser que no lo operen, lo manejamos conservadoramente o hacemos después un postquirúrgico, una rehabilitación postquirúrgica del caso. Muchas gracias, doctor.